Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos presentando temas de actualidad con un enfoque bíblico. Continuamos con la segunda parte del tema ¿Qué dice la Biblia? Sobre la soltería o sobre el no casado. Les saluda Tato Chacón y tengo el gusto de presentar a nuestros invitados especiales Carolina de Chamorro, Vernon Ayala y Walfred Palacios. Bienvenidos a este programa. Favor saludar a la audiencia. Carol, empezamos contigo. Muchas gracias, Tato, y qué gusto estar una vez más con ustedes, Vernon y Walfred. Y con usted, querido amigo, allá que nos está sintonizando, agradecida, por supuesto, por su fina sintonía, por permitirnos acompañarle en este ratito, allá en su casa o en el tráfico, donde usted vaya. Muchas gracias por sintonizarnos y conéctese con nosotros para que sigamos aprendiendo. Yo no sé si después de nuestra conversación pasada hay más novios o más casados, pero lo cierto es que vamos a darle esa continuidad al tema de los no casados, pero no voy a hacer más spoilers porque todavía necesitan presentarse mis queridos amigos. ¿Vernon? Bueno, muchas gracias, Carol, y queridos amigos, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Estamos abordando este tema para los no casados o no casadas. Es un tema bastante actual, bastante interesante. Así es que, por favor, no cambie de sintonía y desde ya, gracias por recibirnos en su hogar, en su vehículo, en su oficina o donde quiera que se encuentre. Walfred. Muchas gracias, Vernon, Carol, Tato, por este tiempo y a usted por prestarnos sus oídos para poder estar en sintonía de la 99.7 El Camino, Facebook Live o YouTube, si nos va a ver en diferido, pues ahí estamos y es un gusto, una bendición y un privilegio poder compartir de la palabra en este tema tan interesante hacia los no casados. Y también estamos en Spotify. Por si ustedes quieren ahí solicitar el link para que se los enviemos por WhatsApp, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Y ahí les estaremos mandando el link donde están todos los temas que hemos tratado en este año bajo este programa ¿Qué dice la Biblia? Básicamente tenemos dos opciones ante el matrimonio: entrar o no entrar en esa dimensión. El casarse es una experiencia maravillosa para toda la vida e implica una gran responsabilidad ante Dios, la esposa, los hijos y la sociedad. La buena noticia es que el Señor, quien diseñó ese modelo entre hombre y mujer, nos da las directrices correctas, sencillas y claras para que ambos esposo y esposa cumplan con su papel de casados de manera santa, digna y satisfactoria. Si Dios quiere que estés casado, entonces cásate con la persona correcta, únicamente si eso es claramente la voluntad de Dios. Ahora bien, no todos tenemos designado el mismo tiempo para tomar los votos matrimoniales. Algunos lo hacemos en nuestra temporada de juventud, así como nos contaba por ahí Vernon, que entre 15 y 16 años se casó. ¡Qué bien! Otros alcanzamos la madurez y otros nos casamos de edad ya avanzada. Mientras ese momento llega, debemos, como solteros, adentrarnos en el proceso de la paciencia, la confianza, la fe y la providencia divina. Te invitamos a que escuches el siguiente mensaje. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema, la soltería como compás de espera. John MacArthur afirma en un libro, Lineamientos para la soltería y el matrimonio, escribe lo siguiente: escuche, mejor es casarse que estarse quemando. Y si usted va a pasar por esos 2 años, dice, así, no hay punto en esto. No espere 2 años. Cásese en 2 meses. Una vez que usted ha hecho ese compromiso, se coloca en posición de tentación
y de ver su vida espiritual simplemente desvanecerse. Una vez que usted ha hecho ese voto, cásese. El matrimonio es para ayudarlo en esa área. No hay ventaja en los compromisos largos. Escuchen, padres, cuando sus hijos vienen a casa y dicen que están comprometidos, díganles que se casen rápido. Bueno, ¿no? Queremos que esperen y que terminen sus 4 años de universidad y se va el tiempo. ¿Y sabe usted lo que hace para el tiempo en el que están comprometidos? Usted destruye su vida espiritual porque no pueden controlar el deseo, porque el compromiso ya está ahí. ¿Se da cuenta? Parafraseando a Pablo en 1 Corintios 7, dice que el matrimonio es normal. El matrimonio es para la mayoría. Dios nos ha hecho para casarnos. El matrimonio es bueno, pero el matrimonio no es un mandato absoluto para todo el mundo. El matrimonio es la norma, no es mandato. No es un absoluto, pero es la norma para evitar la fornicación y el involucramiento sexual. El matrimonio es normal. La soltería es la excepción. Es un don de Dios. Si te encuentras en ese periodo de espera dentro de la dimensión de la soltería, confiando en Dios para tomar una decisión correcta, te invitamos a analizar qué dice la Biblia sobre la soltería. Así que Vernon, Carolina y Walfred, favor compartir el contenido bíblico. Bueno, claro que sí, Tato, pero antes que nada, volvimos a recordar el caso mío, pues nos casamos muy temprano con mi esposa. Por favor, eso no lo vayan a tomar como un ejemplo. Como una norma. Realmente, Como doctrina, ¿verdad? Sí, Dios fue bueno con nosotros, nos permitió tener ese don para podernos casar. Y bueno, hemos estado juntos 49 años, pero wow. Esa es una excepción. Por favor, no lo tome como un ejemplo. Bueno, hemos estado hablando sobre el tema de la soltería, sobre que nosotros hemos hablado la semana pasada, hablamos de que es mejor llamarlos, como el apóstol Pablo le dice, los no casados, ¿verdad? Los no casados. Creo que es lo más propio para hacerlo porque es una forma de honrar a las personas que hoy por hoy permanecen sin casarse. Entonces, el no estar casado, tienes que tomarlo, querido amigo, querida amiga, como un compás de espera, como una antesala a lo que viene en el futuro, como una antesala para tu mayor desarrollo personal, para tu mayor desarrollo en tu relación con Dios, para prepararte emocional y físicamente para cuando tú te vayas a casar. El apóstol Pablo nos habla un poco sobre esto y aquí tal vez está uno de los versículos de 1 Corintios tal vez más mal interpretados, ¿verdad? Y vamos a tratar de entenderlo en su justa dimensión. Porque parecería ser como que si el apóstol Pablo está usando el matrimonio como una forma de liberar la sexualidad, pero no es así. Vamos a explicarlo muy bien acá. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 9, dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente: digo, pues, a los no casados, me encanta esto, es su versículo. Honra a las personas que están todavía. ¿Qué versión es la que estás leyendo? Es la Reina Valera 2015. Reina 2015, sí. Digo pues a los no casados y a las viudas que les sería bueno si se quedaran como yo. Sería bueno que se quedaran como yo. Digo pues, dice, ¿verdad? Sería bueno. Pero si no tienen don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Ok, eso no quiere decir que usted se va a casar solo porque tiene el don de incontinencia. Es decir, no tiene el don de incontinencia. Si usted va a asumir ese compromiso de casarse, tiene que asumirlo con todas sus responsabilidades. Tiene un costo también eso. ¿Está preparado usted para eso? Pablo en estos 2 versículos, realmente le está escribiendo a la iglesia de Corintio, que era una ciudad que culturalmente era sexualmente muy liberal. O sea, Corintio era un poco como Nueva York de hoy, ¿verdad? Como sí, ciudad portuaria, como Nueva York, como Londres. Tenía mucha libertad sexual y lógicamente esto estaba generando algún problema en la iglesia de Corintio.
Algunos creyentes se preguntaban si era mejor casarse o permanecer soltero. Esa es la pregunta que tenían. Pero Pablo le responde en este pasaje dando su opinión personal y la perspectiva bíblica. En el versículo 8, Pablo expresa su preferencia por la soltería, la preferencia de él por la soltería, comparándola con su propio estado, porque él era no casado en ese entonces. Dice, le sería bueno si se quedan como yo. Pablo no impone, lo importante de aquí es entender que Pablo no está imponiendo el no casarse, sino que la presenta, el estado soltero lo presenta como una opción viable y ventajosa para aquellos que tienen la capacidad de poderla llevar. Porque quienes tienen la capacidad, les gusta. Entonces, ¿para qué apresurarlos? ¿Para qué presionarlos a que asuman una responsabilidad para la cual no están ellos todavía preparados, ¿verdad? Entonces, el estado no casado lo toma como una opción viable para aquellos que pueden vivir de esa manera. En el versículo 9, sin embargo, reconoce que no todos tienen el don de continencia. Aquí estamos en el autocontrol sexual, ¿verdad? No tienen ese. Entonces, si no tienen el don de continencia, dice que se case. Y aquí el matrimonio se presenta como una alternativa válida para aquellos que no pueden controlar sus deseos sexuales. Dice, es mejor casarse que quemarse, o sea, pecar. Se refiere a evitar la inmoralidad sexual y sus consecuencias negativas. Pero el objetivo no debe ser eso. Claro, esto implica compromiso. Esto implica realmente responsabilidad. Si usted va a hacer eso, responsabilidad. Y ojalá pues pueda encontrar, descubrir en su camino a una mujer que también tenga las mismas necesidades sexuales de usted, porque si no, eso no va a ser receta para el desastre, ¿verdad? Entonces, la soltería es importante entenderla, que la soltería no es una maldición ni una desgracia, como muchas veces el mundo actual nos lo hace ver. Realmente es un estado con sus propias ventajas, con sus propias desventajas, como cualquier otro. Porque también el matrimonio tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La soltería también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿verdad? No, en este mundo no hay nada que pueda ser totalmente perfecto. Es posible vivir una vida plena y significativa como soltero. Si tú eres soltero, estás soltero, quiero decirte que puedes vivir una vida plena y sobre todo una vida significativa. Y Pablo mismo es un ejemplo de esto. El matrimonio no es la única opción para alcanzar la felicidad. Eso es importante que lo puedas tener en cuenta. Hay otras cosas por las cuales tú puedes realizarte. Hay otras formas de encontrar esa satisfacción para realizarse en la vida. Si eres soltero y no tienes el don de continencia, pues el matrimonio puede ser una opción válida con sus responsabilidades, con las responsabilidades que esto entraña. Así es que no te sientas culpable, por favor, por no desear casarte. No te sientas culpable. Sencillamente, es tu estado. Tienes esa vocación o posiblemente estás esperando un mejor tiempo. Y sabes una cosa, si tú le das un poco más de tiempo, vas a tener una mejor madurez emocional y vas a estar preparado para ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor esposo, una mejor esposa, poder tener en una mejor condición a tus hijos. Así es que no apresures. Ese es el consejo que hoy te queremos dar. No lo apresures. Vive tu vida. Vernon, y antes de que darle el tiempo a Carol, les voy a cobrar el minuto del otro programa que me... Sí, porque eran 30 segundos. Eran 30 segundos. Pero 2 minutos eso 30. está peligroso. Una semana después y todavía trae deudas. Ahí está el cuadrito apuntado, ¿va? Pero me llama la atención esa parte donde dice si alguno carece de dominio propio, que es lo que hablabas, el don de continencia. Y recordémonos que el apóstol Pablo nos habla en cuanto al fruto del Espíritu, una de las facetas es el dominio propio o el autogobierno. Y una de las formas que... Pero es un don del Espíritu. Exacto. Es un don del Espíritu. Parte del Espíritu. No es una decisión. No es una decisión. Tan solo Exacto. una. Ajá. Pero para poder dar el fruto del Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne, los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces tiene que haber una decisión en la cual
nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque podemos tener dominio propio, por ejemplo, con la comida. Decir, no me debo exceder. Con unas cosas sí, con otras no. Exacto, ajá. Pero en el área sexual, o sea, ese carácter reflejado. Pero por sabes el una espíritu. cosa, Walfred, ese carácter se va adquiriendo en la medida en que uno tenga una intimidad más profunda con el Señor. Exacto. Es increíble, pero una intimidad profunda con el Señor te ayuda a tener una intimidad más significativa en tu relación matrimonial, porque estás aprendiendo a tener una relación profunda y de respeto con un Dios que es tu creador. Quizás, amigos, los que nos escuchan, ¿verdad? Voy a abogar por los que nos están escuchando e incluso aquellos que están empezando sus primeros pasos en la vida cristiana se pregunten, ¿y cómo es eso de una vida profunda, íntima con el Señor? O sea, ¿cómo lo logro al punto que impacta en la vida y transforma. dirige incluso hasta mi sexualidad? Se los pregunto y no es parte de nuestro libreto, pero en su condición masculina de hombres que han aprendido de que Dios también ayuda a ese autocontrol en el área de la sexualidad. Solo un par de tips, creo yo, para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Vendría bien de parte de ustedes. Yo podría darlo para las damas, pero en el caso de los varones, que por alguna razón creemos que son los que más luchas tienen en el área sexual, pero ya hemos visto y oído y probablemente hasta experimentado que hombres y mujeres que fuimos sexuados por Dios luchamos con eso, ¿verdad? Pero un par de tips en ese sentido, Vernon. Claro, cuando tú aprendes a tener esa intimidad con Dios, significa tener tiempo de adoración personal, tiempo de oración personal, tiempo de lavar tu vida personal. Y eso, la vida para mí se lava con la palabra del Señor, o sea, tiempo para la Escritura. No leyendo versículos aislados como que si fuera una dopamina de la mañana, ¿verdad? Sino estudiar la palabra bajo la guía del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando esto está pasando? Uno empieza a descubrir esa relación tan profunda con Dios. Uno empieza a llenarse de la palabra del Señor, que uno no quiere pecar. Aunque empieza a nacer en uno ese deseo de no pecar. Ya cuando ese deseo esté más allá que te tropieces, cuando ese deseo está, es cuando el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Adorar a Dios con su palabra, siendo obedientes a su palabra, siendo respetuosos. Cuando uno tiene esa intimidad con Dios, es una intimidad de respeto, una intimidad tan especial, no es subjetiva, es real. Y eso te lleva a llevar esos cambios. Él te va transformando en esos cambios. Vas a aprender a través de la palabra qué le gusta al Señor y qué no le gusta al Señor. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Eso es. Excelente. Ahí está la respuesta. Eso a lo que es estamos. el lavatorio de la palabra. Así es. La palabra te lava. Cámbiale joven, pongámosle el soltero, El el no cristiano. casado, el cristiano, El cristiano. a todos, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, por eso es que yo veo que cuando Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de espíritu y agua, el espíritu se entiende. Pero siento yo que el agua, más que todo, se refería al cambio que hace la palabra en nosotros, cuando penetra en nosotros. Ríos de agua viva Ríos se de van agua a viva, surgir así es. de su interior. Así es. Pero necesitamos continuar porque resulta que yo me preparé toda una semana y ya no me dieron tiempo estos jóvenes. Qué barbaridad. Pero aquí voy. Es verdad. Voy a dar mi opinión. Espero en los siguientes más o menos 4 minutitos que me regale usted de su tiempo. Precisamente como nos encontramos en un contexto de múltiples voces, opiniones, definiciones, experiencias, recetas a diestra y siniestra para una cosa y otra, dentro de la soltería o dentro de la abstinencia podrían haber también distorsiones, les cuento. Y el apóstol Pablo advierte sobre ese tipo de distorsiones que podría haber hacia lo que Dios ha creado. Es decir, cuando nos vamos al Génesis y vemos que el Señor crea al hombre y a la mujer y luego les dice multiplicaos e hinchid la tierra, ahí automáticamente está validando, confiriendo, afirmando, reconociendo, ratificando que el hombre y la mujer han sido creados con una sexualidad diseñada para la procreación. Es decir, no es malo
mi sexualidad ni su sexualidad. Y dirán ustedes, pero espérenme, salieron de lo soltero a la sexualidad. Es que es un tema íntimamente ligado, ¿verdad? Amarrados. No podemos Total. salirnos de una cosa sin llegar a la otra. Entonces, ¿por qué conecto esto? Porque precisamente dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 que va a haber un tiempo se les llama a los falsos maestros. Y mejor leo para ustedes. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en aquel entonces era el primer siglo, en los postreros es todo lo que viene después, y para nosotros siglo XXI, algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando, y apostar es negar, es apartarse de la verdad, y por lo tanto, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, vean las cualidades de estos maestros que, teniendo cauterizada la conciencia, y por cauterizada es como cuando cortan y cicatrizan a la fuerza algo, eso es, la mente cauterizada ya con esa costra que no le entra ni sale nada, insensible, claro, eso van a hacer, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El punto en el que me quiero referir, todo eso para decir que estas personas, y puede ser, fue en aquel entonces, puede ser ahora, estén dando recetas para no casarse o estén prohibiendo decir, no, si tienes dominio propio tienes que abstenerte y hacerte eunuco o qué sé yo, inventar una serie de cosas. A fuerza de voluntad. A fuerza de voluntad, porque usted no fue diseñado para eso, no tiene el don de continencia, no es eunuco por causa del reino, por lo tanto, no busque de otra forma cómo suplir esa necesidad, cómo suplir esa realidad que está en su cuerpo, sino que busque la dirección de Dios. Esto es para hombres y para mujeres. Es decir, ni nos vamos a hacer una relación matrimonial forzada, ni nos vamos a meter a un matrimonio porque el tren me está dejando por las razones que sean. No, vamos a irnos a la palabra del Señor. Ya hemos leído distintos pasajes, pero uno de los más importantes es que el Señor le ha dado su Espíritu Santo como garantía de que todas las promesas que le ha dado a usted son para bendición y Él las va a cumplir. ¿Cómo quiero yo dirigirme ahora a los solteros, a los no casados, hombres y mujeres, a los que van para ese camino, a los que están saliendo de ese camino? Recuérdese, su cuerpo y su espíritu es para honrar y glorificar al Señor. Toda su vida debe ser para glorificar al Señor. Usted, señorita, usted joven, yo quiero preguntarle, ¿qué pasaría si usted hiciera una oración como pensando si es Eva en un Adán, si es Adán en una Eva, y dijera, Señor, así como pusiste sueño en Adán, allá en el jardín del Edén, para poder crear su ayuda idónea, en este caso Eva, ayúdame a mí, Señor, a doblegar mis emociones, mi sexualidad, mis pasiones desordenadas, con tal de poder esperar a esa ayuda idónea que tú vas a mandar. Es una oración, no estoy diciendo que tiene que ser una regla de doctrina, pero ¿qué le parece? Si hay todas esas emociones, en la entrega anterior hablamos de cómo la pornografía afecta. Hablamos de cómo todas esas malas compañías afectan, de cómo malas experiencias afectan, cómo hay una serie de cosas que va a condicionar nuestra mentalidad sexual y por lo tanto nuestra soltería se va a ver condicionada por todo esto. ¿Qué le parece si entrega todo esto al Señor? Y entonces usted joven, varón, usted señorita, se vuelve un hombre o una mujer que espera en el Señor. Un hombre y una mujer que busca la dirección del Señor. Un hombre y una mujer que sabe que si su cuerpo está diciendo que va a ir al matrimonio, usted quiere honrar también con ese matrimonio a su Señor y entregar todas estas cosas porque usted quiere hacerlo todo como para el Señor. Así es que, mi estimado amigo, vea la soltería como un don de Dios, como un regalo del Señor y disfrútelo cada día porque es para el Señor. Walfred. Sí, gracias, Carolina. Y muy buena observación, porque una forma de adoración, de hecho hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Postrándonos
honrando a Dios por sus atributos, etcétera. Pero una de las formas como adoramos al Señor es con nuestra forma de vida. Así es. Nuestro actuar, nuestro diario vivir. Eso va a ir en torno a ello. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, cuando, como decías, si guardamos nuestro cuerpo, nos guardamos para el matrimonio o para la persona que el Señor tiene en su corazón, otorgarnos como ayuda idónea, y decidimos esperar, porque realmente esa es parte de lo que estamos viendo ahorita, la soltería como compás de espera. Adoramos al Señor mientras esperamos. Señor, yo sé que tal vez ahorita no veo a la persona, o no se ve claro el panorama, dijéramos, pero yo me sigo guardando, sigo esperando en ti. Así Y es. que eso sirva como una adoración, ¿verdad? Porque podría decir, no, hombre, hay el primero o la primera que se me aparezca, ahí vamos, ¿verdad? Ya no espero, arrebato. Exacto, sí. Romanos 12:1. Ajá, sí, va al gimnasio a ver ahí, a ver quién sale, ¿verdad? Entonces, no, porque nos vamos a guiar solo por la vista. Y realmente lo que el Señor quiere es de que veamos el corazón de aquella persona que va a ser nuestro complemento. Y algo así fue el caso de Ruth. Ustedes se recordarán el libro de Ruth, 4 capítulos creo que tiene, ¿va? Es un Así libro es. relativamente corto. Y es una Pero historia de amor, por cierto. Es una historia de amor con una de enseñanzas, rica en enseñanzas. Y ahí está recordando un poquito, ¿verdad? Cómo ella pierde a su esposo. Tienen a su suegra Noemí, que era la mamá de estos dos muchachos que se murieron. Creo que era Keleón y Malión, algo así, que nombre va más raro. Sí. Hasta los significados Y son débiles. por cierto, son sus débiles, definiciones. enfermizo, algo así, creo que Sí. quiere decir uno de ellos. Pero por las circunstancias pierden a sus esposos, tanto ella como la otra muchacha, Orfa, creo que se llama. Orfa, así ves. Ujú. Y ella decide seguir su camino, Y son 3 viudas, Noemí, Orfa y Noemí. Exacto. Y Ruth. incluida Noemí, Ajá. ¿verdad? Entonces, pero Ruth toma la decisión, teniendo la libertad de irse y de rehacer su vida. Y bueno, ahorita el vínculo que nos unía se terminó. Ahí nos vemos, Noemí. No, ella dijo, voy a quedarme con ella. Entonces usted lee la historia, etcétera, sigue, pero ella se deja guiar por Noemí. Le da ciertos consejos, le dice, mira, hay un varón que puede ser nuestro redentor, es el pariente más cercano. Y le dice, mira, vas a hacer esto, lo vas a buscar. Tampoco, realmente ahí tiene mucho que ver la cultura, etcétera, pero le da ciertas instrucciones y ella estuvo dispuesta a seguirlas. No se fue de primas a primeras, ¿verdad? Sino que cuando se llegó el momento y estando él durmiendo y la encuentra allí, ella le dice, mira, tú eres mi pariente más cercano, para que me redimas, para que por las costumbres tenían que levantarle simiente, etcétera. Pero él le dice, mira, ok, hay otro pariente más cercano. Sí, el fulano, ni mencionan el nombre del tal fulano, ¿verdad? Si él está dispuesto a redimirte, bueno. Ahora, si él dice que no, con mucho gusto, me imagino que Ruth ha de haber sido atractiva. Era joven según el relato todavía. Entonces, y vos, pues, me imagino que tal vez no era casado, ¿verdad? Muy probablemente, porque tenía que redimirla, etc. Pero lo que vamos es de que ella se va y sigue instrucciones, tiene paciencia, espera todo el proceso, no sé cuánto tiempo le llevaría a vos ir a buscar al fulano, decirle que cómo estaba la situación. Se paró a la puerta de la ciudad. Porque ahí era donde se hacían los negocios. Uh-huh. Era la costumbre, ¿verdad? Sí, era la costumbre. Entonces tenían ellos que hacerlo público, ¿verdad? E incluso tenían una especie de ritual. Ahora nosotros hoy firmamos los contratos, sí, ¿verdad? Con lapicero y un abogado, pero ellos se tenían que intercambiar las sandalias. Las chancletas. Entonces, justamente hacían. Pero a lo que vamos con todo esto es de que muchas veces queremos apresurar las cosas. Y nos queremos brincar pasos, nos queremos brincar situaciones que a veces el Señor permite. Es cierto, nosotros podemos orar por aquella persona que ha de ser nuestro cónyuge, el que va a ser nuestra compañera o compañero, etc. Pero no por tomar una decisión arrebatada nos vamos a adelantar y tomar una decisión errónea, ¿verdad? Entonces, voy a parar aquí porque ya me hicieron señas ahí con el tiempo, pero les devuelvo el micrófono para
para ver lo que viene a continuación. Esa pasada apasionante estos temas. Es que mira, ahí hay para hablar y para seguir cortando ahí, ¿verdad? Muy bien, sí. Algo que aprendimos hoy entonces sobre el dominio propio, que es algo que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Es un don. Sí, es un don. Debemos nosotros buscar que el Espíritu Santo vaya desarrollando ese don especial del dominio propio. Pero eso lo lograremos cuando nosotros estamos encaminados a hacer todo agradando a Dios, buscando la aprobación de Dios. Escuchemos el siguiente mensaje. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice: ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 3, 13, 14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp más 502 5895 5778. Debemos confiar en Dios en todo. Así que continuemos. No sé si, Walfred, te damos otros 30 segundos. Se los vamos a cobrar. Nos van a cobrar, Se ¿verdad? está acostumbrando ya. Pues cerramos esta parte del tema de Ruth y como Booz le dijo en el capítulo 3, versículo 10, dice, entonces le dijo Booz a Ruth, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de jóvenes, ya sean pobres o ricos. Es decir, ella pudo haber agarrado su camino, como dijimos anteriormente, pero ella siguió las instrucciones de su suegra Noemí, Noemí, ¿verdad? Y ustedes después continúan la historia, ahí nace el bebé que viene a ser el abuelo de David, creo yo, ¿verdad? Obed. Ajá. Entonces, vemos cómo va todo de la mano. Pero vamos a ver un poquito más acerca de este apasionante tema. Bien, Vernon. Vernon. Bueno, queridos amigos, si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre el estado de no casado y especialmente recordando que el estado de no estar casado puede ser un compás de espera para algo mejor que viene adelante. Yo hoy voy a leer un versículo que a mí me encanta, realmente ese versículo me fascina. El Señor me ha dado el privilegio de a veces de oficiar algunas bodas y uso mucho este versículo, me gusta mucho, es cortito pero es poderoso y es Proverbios 18:22 y dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Pero fíjense bien, no dice el que tiene esposa, dice el que haya esposa. Eso hay que una la buscó. acción de buscar, ¿verdad? Sí. Acción, decisión. Una acción y decisión. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde estás buscando esa esposa? Nosotros hemos podido comprobar muchas veces en el matrimonio, cuando uno le pregunta, ¿dónde conociste a tu esposa? En una discoteca. Sí. Wow. Ahora entiendo que por qué está pasando eso. ¿Dónde conociste a tu esposo? Tomándonos unos tragos. Y lo que aquí está diciendo realmente el versículo es que hay que buscar con paciencia. John MacArthur nos lo explica de una manera bien bonita porque explica que este versículo primero no es un mandato universal para casarse, sino que lo que es que reconoce la gran bendición que puede ser encontrar una esposa piadosa, una esposa que confíe y descanse en el Señor. Pero también para una mujer encontrar a un hombre que ame a Dios. Porque un hombre que ama a Dios es bien seguro que va a amar a esta persona. Un hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas.
Un hombre que se ame a sí mismo, receta para el desastre en el matrimonio. Entonces, cuando dice el que haya esposa o el que haya esposo, yo lo pongo en los dos lados, encuentra el favor de Dios. Búscalo siempre de la mano del Señor, orando, viendo, observando realmente cuál es su conducta. Es un hombre temeroso de Dios, es un hombre responsable, es un hombre trabajador, es un hombre que respete, que trate con dignidad a las demás personas. Seguramente, si ese es el varón que estás conociendo, allá está el favor de Dios. O una mujer que sea piadosa, una mujer que respete, una mujer que ame a Dios. Va a ser una gran bendición porque estamos encontrando una esposa piadosa. Así que cuando uno tiene esto, el matrimonio es cuando se encuentra una bendición. No quiere decir que va a ser un lecho de rosas, tiene sus altas y sus bajas, pero todo se puede arreglar si en medio de dos personas que aman y temen a Dios, lo ponen en medio y Él como árbitro dirime las cosas. Ya no lo dirime en mi yo o en mi carne. Así que el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor de Dios. Yo quiero recordarte, querido amigo o querida amiga, si tú te encuentras en esta situación de que aún andas buscando esposa o esposo, pero te estás preparando para ese momento, porque no es un tema de sacarse la lotería, es un tema que hay que buscar bajo los ojos de Dios. Yo quiero recordarte varias cosas. Primero, que no estás sola o no estás solo. Dios te conoce, Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida, independientemente de tu estado civil, y te va a guiar siempre hacia el camino que más le conviene al Señor. Otro elemento que hemos hablado mucho de eso, es que aprovecha el tiempo en lo que encuentras, en lo que buscas, aprovecha el tiempo. Tu estado de no casado es una gran oportunidad invaluable para crecer en tu relación con Dios y desarrollar todo ese potencial que vas a llevar a tu familia cuando la tengas. Otro elemento, otro consejo que me gustaría darte, si me lo permites, es que no te compares. Cada persona tiene su propio camino y tiempo. No te compares con otros, ni te sientas presionado por las expectativas sociales. Que eso no te mueva. Rodéate de personas positivas. Si tú estás ahorita en un momento en que no te has casado, no te rodees con personas que están ansiosas por casarte. Personas positivas, busca amistades y relaciones sanas que te edifiquen, que te animen en tu caminar cristiano. Aprovecha involucrarte en tu iglesia. Desarrolla tu vida espiritual, que eso es algo bien importante, y confía, por sobre todo, en la fidelidad de Dios. En conclusión, la soltería no es una condición que debe ser arreglada. Es un regalo de Dios que debemos aprovechar para crecer, para servir y alcanzar nuestro máximo potencial. Y me gustaría, Vernon, seguir esa línea. Hoy por hoy, nuestros estándares éticos, morales e incluso espirituales, o no hay, o están muy bajos, o muy endebles. Es decir, muchas veces con el ánimo de sentirse aceptados, de sentirse halagados, de sentirse elegidos, chicos y chicas, hombres y mujeres, ya no están colocando el estándar del tipo de persona que yo quiero, aquella que creo que tiene lo que yo necesito, y para aquella que creo que tengo lo que ella necesita, se ha bajado un poco. Es decir, antes se pensaba, pensemos desde nuestra perspectiva cristiana o desde la perspectiva de un no cristiano incluso, pero antes me acuerdo que decían, bueno, que sea un hombre trabajador, que sea un hombre responsable. De niña, si bien es cierto, empecé a ser cristiana en mi infancia, pero en esos primeros años que yo recuerdo, se hablaba de un hombre trabajador, de un hombre responsable, de un hombre que cuidara a su familia, de un hombre que quisiera a su mujer, y esos eran. Cuando vengo a la vida cristiana, entonces agrego a esa lista que había aprendido en mi pequeña infancia
de que debía de amar a Dios, que debía amar a su familia, que debía querer servirle a Dios y todo eso. Entonces yo le voy a preguntar a usted, mi querido amiga y amigo que me escucha, no importa si es joven o es adulto, porque ya hemos visto, ¿verdad?, que hay no casados, están adultos, no casados por razones diversas. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Cuáles son sus valores que usted está colocando como referentes cuando busca a esa persona? Número 1. Número 2, ¿cuáles son los valores que usted está ofreciendo para aquella persona a quien usted quisiera que la eligiera o por quien usted quisiera ser elegido o elegida? Porque no se trata solamente de pedirle a la otra persona, sino también qué es lo que yo voy a dar. Y yo animaría tanto hombres como a mujeres, ahora ya no es solo para mujeres, a que si esta persona no está cumpliendo esos criterios, entonces significa que no es la persona que Dios tiene para ti. Usted dirá, ay, sí, pero ella dice eso porque ella tiene a su buen esposo y ya le va bien en su matrimonio. Pero déjeme decirle que no siempre fue así, diría el apóstol Pablo. Yo no nací casada, ¿cierto? No nací casada. De hecho, estoy casada con un hombre que no es de mi país y conocí a ese hombre en un lugar fuera de mi país. ¿Qué significa eso? Que no se trata de dónde estoy, sino de que usted está encomendando en las manos del Señor ese plan de vida. Yo vine de Costa Rica hacia Guatemala a formarme para servir al Señor. Mi esposo viene desde Chile a estudiar a Guatemala. Aquí nos conocemos y aquí nos casamos en una tercera nación. Imagínense cómo son los planes de Dios perfectos. Otra cosa que usted podría decir, Carolina, pero es que la gente ya no tiene valores. ¿Qué valores le vamos a pedir? ¿Se acuerdan la historia de Ruth que Walfred nos contó? Precisamente no era un tiempo tan afable en el que Ruth vivía. Por el contrario, se nos dice, Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice que en aquel entonces, cuando no había reyes en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, lo que estaba bien ante sus ojos. Es decir, el criterio moral y ético era cualquiera. Hoy vivimos algo parecido, pero eso no significa que en el caso de Ruth, que en 1:16 le dijo a Noemí, a donde quiera que tú fueres, iré yo, a donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth se mantuvo como una mujer de carácter, como una mujer de principios, una mujer de valores, una mujer de fe, una mujer de fiar. Ella se mantuvo firme en esos principios y asimismo el Señor le proveyó, porque en primera instancia estaba Dios en su vida. Entonces yo te quiero desafiar, mi querida amiga y mi querido amigo. Pon a Dios como la base esencial y fundamental de tus principios, de tus valores, de tu carácter y de tu vida. Lo segundo, encomienda al Señor tu vida, tus proyectos, tus anhelos y esta parte tan importante como es encontrar a un novio, una novia para que sea tu esposo. Encomiéndalo, estoy segura que el Señor va a responder. Y lo siguiente es, dispón tu vida y tu corazón para servirle al Señor. No estoy diciendo que vas a estar solo en la iglesia, no. Con tu profesión, tú puedes servirle al Señor ahí donde estás. Entonces, si te das cuenta, el tiempo de el no matrimonio, de la soltería, es un tiempo fructífero, un tiempo para crecer, un tiempo para desarrollarse, un tiempo para cultivarse, pero también para servir al Señor, para que cuando llegues al matrimonio tengas un músculo de la espiritualidad, el músculo de la responsabilidad, el músculo del cuidado a los demás, el músculo de querer compartir con los demás, tan desarrollado, Vernon y Walfred, que cuando venga el matrimonio va a ser una dicha tener a alguien a quien amas para poder cuidar y compartir esos dones que Dios ya te ha dado. Amén. Y hay una cosa, Carol, que yo quisiera agregar a todo lo que tú has hablado con mucha claridad, con mucha nitidez, y es que practiquemos también en la búsqueda de nuestra pareja lo que Jesús nos enseñó. Lo que Jesús nos enseñó. En Juan capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, Jesús no nos buscó para que lo amáramos, nos buscó para amarnos. ¿Y qué tal si tú, cuando busques tu pareja, buscas a alguien a quien amar?
Y no al revés. Sí, Ajá, y déjame exacto. conectar, antes de pasarte el micrófono, dime. lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? En esa búsqueda, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, pero es toda una serie de versículos que el apóstol Pablo va a hacer una exhortación, pero muy profunda y radical. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque, ¿qué compañerismo, dice el apóstol Pablo? Preguntas recíprocas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo o comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es decir, no estamos hablando de marginar, sino estamos hablando de que usted, un hijo de Dios, debería buscar a otro hijo de Dios. Alguien que tenga los mismos valores. Mismos valores, Las mismas mismos creencias. principios, mismo Dios, Eso. mismo deseo de servir y de obediencia. Si usted hace esto, estoy convencida que el Señor va a bendecir y a prosperar esa búsqueda. Pero una vez más, como ya lo hemos dicho, encomiende esta parte de su vida en las manos del Señor y estamos convencidos, aquí los 4 que estamos, que el Señor lo va a ayudar y la va a ayudar. Sí. Perdón, ¿cómo es Tato. eso que la palabra de Dios incluye todo? Y muchas veces la desvaloramos, muchas veces no la leemos. Cuando queremos tomar decisiones importantes, realmente la alejamos La de nuestra marginamos, vida, la así marginamos, exacto. Qué bien cómo han intervenido ustedes, cómo han logrado amarrar cosas de la vida moderna, temas importantes que ya están incluidos en la Biblia. Así Gracias, es. gracias por la participación de ustedes. Sí, Walfred. Y es que no podemos separar al Señor realmente, decir, bueno, para esto sí, Señor, te incluyo, y para esto no, esto es mío, esto es mi área, esto es mi decisión. No, el Señor debe ser nuestro todo. Y viendo y meditando en lo que ustedes compartían anteriormente, me ponía a pensar, bueno, el apóstol Pablo, con el currículum que tenía, su preparación, ¿será que estando casado le hubiera sido más fácil hacer todos los viajes misioneros, escribir todas las epístolas que escribió, desarrollar, ser el perito y arquitecto de la iglesia? Yo pienso que sí pudo haber, porque no hay imposibles, pero creo que le fue como que más fácil desarrollar su ministerio en su condición de la cual él hablaba, ¿verdad? Me imagino. Ponerme a pensar en voz alta, ¿verdad? Seguramente para Pedro ha haber sido un poco más difícil, porque Pedro era casado. Era casado, tenía hijos seguramente, igual los demás. Pasa con nosotros, ¿verdad? Nosotros hay ciertas cosas que ahora ya tenemos que gestionar nuestro tiempo de familia, en casa, con la esposa, con los hijos, porque si vivimos todo el tiempo, para nosotros vivimos un presupuesto de tiempo desequilibrado. Y ahí van a empezar los roces, van a empezar los desacuerdos, etcétera. Entonces, pongámonos a pensar también, el Señor Jesucristo, Él aún está soltero. ¿Sí o no? Sí, bueno, Porque él él- murió en soltería. Exacto, porque Él está esperando casarse con la novia, con la iglesia, las bodas del Cordero, etcétera. Entonces, démonos cuenta cómo ese contraste va a llegar su momento, ¿verdad? Pero pongámoslo en cuanto, siguiendo en este fluir del tema, el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, primero, si nosotros estamos en una condición de no casados o de solteros, va a llegar el momento en que deseamos casarnos, tarde o temprano. Ojalá cuando se tenga madurez emocional. Sí. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero aquí te robo unos segunditos. Ajá, sí, dale. A veces, y dependiendo del temperamento de uno, mi experiencia no tiene que ser, dijo Vernon, así. Yo llegué a una edad que me gustaban los chicos, pero no necesariamente quería casarme. Ujú. Y luego que empecé a desarrollarme, sirviéndole al Señor, ojos, queridos amigos, yo decía, Señor, yo puedo servirte sola. Pero, ¿verdad? El Señor quería otra cosa para mí y me mandó a mi Adán, A tu príncipe azul. a mi príncipe azul. Al que le toca, aunque se quite, va, ahí va. Así pasa. Pero en mi caso, por ejemplo, yo llegué, me desarrollé, de hecho nací en un hogar cristiano, me desarrollé en un ambiente cristiano, y en mis años 20,
No hace mucho, hace un par de años. Cuando tenía mis 20, me empecé... 5, dice. Los 5. Me empecé a involucrar en el servicio al Señor en la iglesia, siempre voluntariado. Y me llegó a apasionar tanto la palabra del Señor y la estudiaba, me desvelaba, me iba a retiros, Y como estaba soltero, no tenía mayor inconveniente. Mochila al hombro y listo. Sí, con solo dónde y cuándo. Ahí vamos, ¿verdad? Entonces tuve esa libertad, por así decirlo, no que no la tuviera ahora que estoy casado, sino que libertad en el manejo del tiempo. Y solo le avisaba a mis papás, miren, tengo tal servicio o algún retiro, y ahí iba. Pero llegó el momento en que yo anhelaba tener una esposa. Y cuando yo le comentaba fuera de micrófonos aquí, que yo tuve, no sé si la dicha o algunos dirán, porque yo la primer novia que tuve fue la que es mi esposa. Y la tuve cuando tenía 20, vamos a ver, en 95, tenía, les voy a decir mi edad. Ya les dijo la edad, no bueno, quería, estaba joven. Y fíjate que dice mi primer novia, quiere decir que tuvo una segunda. No, la primera y la única. La única, Sí, claro, ahora ¿verdad? ya claro. Y antes me avergonzaba decirlo, ¿verdad? Porque la presión de los amigos Sí, le a decían mayor cantidad, mayor experiencia, que sos un zorro, que qué pilas, que no. Y decían, es que qué tonto, ¿cómo pudiste con nombre? ¿Verdad? Porque pasa. Sí. Yo recuerdo que mandé a hacer una a mi playera que decía, ojo chicas, soltero y sin compromiso, aprovechen. Soltero, sin compromiso y sin chequera. Sí, producto disponible, decía Tato. Pero a lo que voy yo es que había un deseo, pero el deseo iba en torno a lo que yo tenía, como decías, como principios, como valores, como objetivos en la vida. Yo decía, Señor, yo quiero una persona, una mujer que me complemente, no solo como esposo, no solo como mujer, ella hacia mí, sino también ministerialmente hablando. Porque yo tuve la idea, Señor, yo quiero servirte, pero no te quiero servir solo. Quiero tener una ayuda idónea, no solo en casa, sino también en el ministerio. Y por otro lado, me cuenta después con los años, la que ahora es mi esposa, me decía, mira, fíjate que yo oraba también por mi cónyuge. Y tuve amigos, esto y lo otro, pero ninguno encajaba en lo que en mi corazón tenía. Entonces ella me decía, mira, y es una clave para los solteros, los no casados, póngase a orar por su futuro cónyuge, aunque no lo conozca. Ya sea su esposa, ya sea su esposo. Tal vez ahorita no lo conoce. Pero si usted, Señor, yo oro, te pido por esta persona, bendícela, guárdala, etc. Y ella eso hacía. Y dice que ella tenía un sueño recurrente en el cual oraba por el que iba a ser su cónyuge y lo veía solo de espaldas, nunca le veía el rostro. Y siempre que quería, despertaba. A manera de testimonio. Cuando le estaba diciendo, oye, exacto, pero ella no sabía. Entonces, con el pasar de los años, ella pudo tener el sueño completo, que cuando oraba por esa persona que iba a ser su esposo y se acercaba, al voltearse sí ya pudo ver mi rostro. Pero obviamente yo les digo, eso fue un proceso muy, muy particular, pero lo que vamos es el deseo, pero había un deleite en el servicio al Señor, en la búsqueda del Señor, e íbamos en la misma línea. No que seamos iguales, porque ministerialmente hablando somos diferentes, pero somos complementarios y no competimos mutuamente, sino que nos complementamos. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, es cierto, tampoco podemos espiritualizar o mistificar o decir, bueno, yo quiero una palabra, una profecía, una indicación que me diga fulano o sutano va a ser tu pareja. O algunos más vivos, ¿va? Que van con la persona, mire, a mí el Señor me dijo que usted iba a ser mi esposa. ¿Cómo no, verdad? Entonces, pero vamos a eso, que cuando empezamos a poner al Señor como el centro de nuestra vida, tenemos que buscar una persona que también el centro de su vida sea el Señor, ¿verdad? A eso vamos con lo que hablabas en cuanto al tema del yugo desigual. Así ¿verdad? es. Tiene que alinearse, tiene que ir, no que seamos iguales, pero sí que tengamos los mismos objetivos a nivel de Sirvan convicciones. al mismo Señor. Sirvamos al mismo Señor, porque si no van a haber problemas. ¿Qué pasa si yo estoy en una creencia A y la que iba a ser, o la que iba a ser mi esposa en una creencia B? Van a haber conflictos, porque en un momento determinado
bueno, ¿a dónde vamos? ¿O qué vamos a hacer? No, van a haber conflictos, porque las creencias todas tienen diferencias. Entonces, pidámosle al Señor que si usted tiene el anhelo de casarse, deleites en el Señor, pídale al Señor y Él le va a conceder los deseos de su corazón porque van a ir en torno a su voluntad. Amén. Muy bien. Hago énfasis, Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. Vernon, me gustaría darte el tiempo para que puedas cerrar este programa. Bueno, muchas gracias, Tato. Queridos amigos, si tú hoy estás en esa situación, en ese estado de no casado, recuerda lo siguiente. Eso solo es una etapa de la vida que puedes aprovechar para crecer como persona, para servir y conocer más a Dios, descubrir tu potencial y disfrutar de la libertad con responsabilidad y en el temor de Dios. No te compares con los demás, ni te sientas presionado por casarte. Disfruta esa etapa de tu vida y enfócate en construir una vida plena y significativa y sobre todo una vida llena de la bendición de Dios. Tato. Muy bien, les invitamos también a que sintonicen el programa ¿Qué dice la Biblia? Y también todos los programas de la radio El Camino. Tenemos contenido que transforma. Que el Señor les bendiga. Estamos nosotros siempre de 5:30 de la tarde a 6:30. Estamos para servirles y siempre habrá una palabra especial del Señor para cada uno de nosotros. Muy buena tarde. Que el Señor les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?